Para poder graficar a la función seno es importante saber primero cómo se define. Como pueden ver ahí, la función seno es la división de dos lados de un triángulo rectángulo, en el cual primero hay que identificar quién es la hipotenusa en el triángulo rectángulo y luego su cateto opuesto. La hipotenusa es el lado más grande del triángulo, aquí se puede apreciar, y si se está trabajando con este ángulo de referencia, el lado que está enfrente será el cateto opuesto, el que sobra es el cateto adyacente, pero ahorita no nos interesa. Así que como pueden apreciar, debido a que la hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo, al hacer la división entre un número y uno que siempre va a ser mayor, el resultado siempre debe ser menor a 1, ya que siempre estamos dividiendo cateto opuesto entre hipotenusa. Y así es sencillo, se obtienen los valores para la función seno, es decir, hacer división entre dos lados acorde a una abertura que tenga el triángulo o ángulo. Una vez que ya se entiende el concepto de la función seno, ahora vamos a graficarla, y para esto hay varias maneras. Una de las principales preguntas de la función seno es ¿cómo puedo obtener los valores sin apoyo de una calculadora? Realmente es un poco complicado, mas no imposible, ya que observemos que el concepto de seno es dividir dos lados de un triángulo. Así que tendríamos que ponernos a dibujar triángulos rectángulos dependiendo a un ángulo. Es decir, si quiero graficar seno para un ángulo de 20 grados, tengo que dibujar este triángulo rectángulo con 20 grados, medir los lados y dividirlos. Me va a dar un valor y lo tengo que poner en un plano de 2 dimensiones donde acorde a un ángulo le toca una amplitud. Sin embargo, estar dibujando triangulitos en base a una amplitud o ángulo es un poquito tardado. Así que yo recomiendo apoyarnos de un círculo unitario. Como dice su nombre, es un círculo de radio 1 y cada vez que se dibuje un triangulito rectángulo, casualmente su hipotenusa será igual al radio, así que estos dos valores valen 1. Y en particular, tener una hipotenusa igual a 1 en la función seno nos facilita mucho el trabajo, ya que al dividir una cantidad entre 1 hace que el resultado sea la cantidad que tenemos arriba, en este caso el cateto opuesto o la altura del triángulo que se va a construir. Y entonces únicamente estaremos trabajando con las alturas de los triángulos rectángulos que estemos trabajando al hacer todo el análisis o bueno, parte de los cuadrantes en este círculo unitario. Y antes de empezar hay que señalar ciertos puntos estratégicos de este círculo. Por ejemplo, tiene que haber un inicio, esto es 0 grados. Obviamente otro punto estratégico es 90 grados, acá tendremos 180 y luego 270 y podemos tener 360 o en este caso 0 grados, ahí lo podemos dejar también. Y ahora tenemos que apoyarnos de un concepto que tal vez a algunos nos confunde o no sabemos para qué existe en geometría o trigonometría, que son los radianes. Los radianes nos apoyan a representar una abertura, que es un ángulo, a una distancia. ¿Cómo relacionar distancias con ángulos? Ahí es donde entran los radianes. Y para no extenderme mucho en este video, voy a utilizar que 0 grados son 0 radianes, aquí lo voy a poner también, y luego 90 grados implicaría pi entre 2 radianes, 180 grados es pi radianes, 270 es 3 medios de pi radianes y llegar a 360 o hacer un giro completo es igual a 2 pi, todo esto en el eje de los radianes. Y de una vez aprovecho para poner que este otro eje vertical es la amplitud. Sin embargo, para entender mejor el comportamiento de la gráfica de la función seno, hay que elegir o trabajar con aberturas entre estos intervalos. Por ejemplo, voy a tomar un ángulo al azar entre 0 y 90. Voy a tomar esta abertura y a partir de ella voy a dibujar un triángulo rectángulo. Una vez que ya dibujé mi triángulo rectángulo, lo que me importa es su amplitud y me debo mover hasta el ángulo en radianes que representa. Aquí estimo que no llegó a la mitad, que sería 45 grados, así que voy a estimar que esos son como unos 40 grados y 40 grados se encuentra un poquito a la izquierda de la mitad, voy a suponer que es por aquí. Donde choque esta línea vertical con la proyección horizontal, ahí es donde pondré un puntito. Y ya coloqué mi puntito, de hecho el de 0 grados no lo había colocado aquí también de color rojo. Y puedo aprovechar y poner mis puntitos en los otros intervalos que ya he colocado aquí. Por ejemplo, para 90 grados la intersección de esta amplitud donde está la conversión en radianes de 90 grados que es pi entre 2 va a ser como por esta altura. Para el caso de 180 grados que es pi radianes estoy en 0. Para el caso de 270, la intersección horizontal con la vertical se encuentra en este punto.
Y para completar un giro de 360 grados es equivalente a 2pi, que me encuentro con una amplitud de 0. Ahora supongamos que en el segundo cuadrante elijo este punto, construyo mi triángulo rectángulo y por lo tanto la proyección que debo hacer en mi gráfica de la función seno es esta amplitud. Me tengo que colocar o hago una línea horizontal hasta llegar en la parte de radianes a un ángulo que esté cercano a 180 grados, que en su equivalente es pi radianes. Poquito antes elegí más o menos aquí y ahí pongo otro puntito rojo. Y para no complicarme la vida, como puedo elegir cualquier ángulo para proyectarlo a mi lado de la gráfica en radianes, simplemente elijo un punto que se encuentre a la mitad del arco entre 180 grados y 270, ya que la mitad es más sencillo estar calculando. Construyo mi triángulo rectángulo en este tercer cuadrante y este punto lo voy a proyectar de manera horizontal hasta que choque con su representación en radianes de la mitad entre pi y 3 medios de pi. Es decir, voy a estimar más o menos por aquí. Y aprovechando esta misma proyección, en el cuarto cuadrante voy a tomar también la mitad entre 270 y 360 grados. Aquí tengo mi triángulo rectángulo y esta misma proyección la voy a continuar hasta chocar con la línea vertical que está entre la mitad de 270 y 360, es decir, entre 3 medios de pi y 2pi, que estimo que está más o menos por acá. Y bueno, como se dan cuenta, al unir estos puntos, el comportamiento de una función seno empezando de 0 y terminando hasta 2pi radianes, tiene un comportamiento de una curvita que va hacia arriba y luego va hacia abajo. Es muy importante señalar que la amplitud máxima de la función seno es más 1. Aquí tenemos un radio unitario y es importante considerar su signo. Lo que está de la horizontal hacia arriba tiene un valor positivo, la referencia es 0 y todo lo que se trabaja en el tercer y cuarto cuadrante son valores negativos de la función seno. Entonces, como el radio es 1, por lo tanto la amplitud mínima es llegar hasta menos 1. Hasta ahí vamos bien, pero no hay que olvidar que pi vale aproximadamente 3.14 y 16 y todos estos decimales que estamos comiendo, vamos a dejarlo en 3.14. Entonces, ¿cuánto vale 2pi? Si hacemos la conversión en numeritos decimales es aproximadamente 6.28. Así que al momento de estar graficando seno en radianes con 6.28, estás diciéndole una abertura de 360 grados. Sin embargo, si tu calculadora entiende que estás en grados o degrees, porque si le ponen grad son gradianes y es otra cosa, y estando en este modo se te ocurre ponerle 6.28 porque tú piensas, es que me dijeron en Math to Me que 6.28 son 2pi, pero mi calculadora está entendiendo en grados, no en radianes, el resultado que te va a decir es en 6.28 grados, que sería algo muy pegadito acá cuando tú esperas un resultado 0. Y a la inversa, si quieres trabajar con grados pero tu calculadora se encuentra en modo de radianes, están hablando diferente idioma y vamos a suponer que quieres calcular seno de 270 grados. Aquí podemos ver en su gráfica que es el valor mínimo de la función, es decir, menos 1. Pero al momento de poner 270 a tu calculadora, si ella está en modo radian, lo que va a hacer es calcular 270 radianes. Como se observa, al pasar de 6.28, este ciclo se va a repetir, va a volver a hacer esta curvita y así hasta llegar al radian 270. Voy a ponerlo en la calculadora, voy a poner seno de 270. Yo esperaría que el resultado en grados es de menos 1, pero la calculadora está pensando en radianes, por eso obtengo un resultado diferente que es de menos 0.17 y otros decimales. Así que es muy importante trabajar con el modo correcto de ángulos con la calculadora para llegar a los resultados esperados. Para que nos quede más claro esto de saber utilizar radianes y grados en la función seno para graficarla, vamos a realizar unos ejemplos. Aquí tenemos una calculadora, se encuentra en grados de grados sexagesimales, aquí está una D en la parte de arriba y por lo tanto voy a cambiar su modo, aquí dice ángulos o unidades de ángulos y lo quiero trabajar en radianes, presiono opción 2.
Y ahora sí voy a estar seguro si trabajo de 0 a 6 radianes, no voy a alcanzar a graficar completamente el ciclo de la función seno, ya que llega hasta 2pi, que es aproximadamente 6.28, es decir, después del número 6 radianes. Entonces prendo mi calculadora, me voy a ir al menú de tabular, en este caso es el 9, voy a poner la función seno con la variable x, igual, nada más voy a analizar esta función en un intervalo de 0 y quiero terminar hasta 6. Y va a ser saltos de 1 en 1, en este caso son radianes las unidades. Obtengo la siguiente tabla, la cual puedo graficar, sin embargo aquí quiero que me dé la gráfica esta calculadora de manera automática. Eso lo puedo obtener Shift y presiono aquí en opción, viene la opción de código QR. Al presionarlo me genera este código QR. Y con el apoyo de un teléfono que lea códigos QR, entonces simplemente obtengo una dirección de internet donde la tabulación la convierte en una gráfica. Como había explicado anteriormente, el periodo no se completa porque no llegamos más allá de los 6 radianes. Y ahora si quisiera trabajar con grados, debido a que las tabulaciones no te dan más de 30 valores, vamos a trabajar entonces en unidades de grados. Aquí es la opción 1, seno, nada más vamos a trabajar esta unidad. Ya lo había calculado de 0 a 30, si pongo de 0 a 31 tendría más de 30 valores y me generaría un problema. Por ejemplo, pongo 31, me dice que hay error, entonces tengo que ponerle hasta el 29 para tener 30 valores máximo y sí me da toda esta tabulación. Sin embargo, lo que me importa aquí es obtener el código QR, Shift, y presiono este botón de opción, ahí se encuentra QR y me da este código con el cual voy a estar graficando la función seno de 0 a 29 grados, donde nos daremos cuenta que ni siquiera va a llegar a la mitad de este primer cuadrante o curvita que va en ascenso. Y de nuevo me muestra la información de la función que quiero graficar en el intervalo de 0 a 29. En este caso aquí puedo de hecho guardar esta expresión y como mencioné apenas va subiendo esta curvita, ¿no? De 0 a 28. Entonces se dan cuenta que es muy importante el modo con el que estemos trabajando. No es lo mismo pedir 100 grados o 180 grados, llegaríamos a un valor de 0. Y 180 radianes estaría repitiendo básicamente 30 veces este periodo. En conclusión, la función seno, si la dividimos en 4 etapas a partir de 0 y a su punto final, podemos interpretarla como en el primer cuarto llega a un máximo, en el segundo cuarto llega a un 0, en el tercer cuarto llega al mínimo que es -1 y en el último cuarto vuelve a llegar a 0.